Hola, te saluda Elvis Pérez, tu profesor de Ciencias Sociales. Con mucha alegría te doy la bienvenida a esta nueva aventura. En esta oportunidad analizaremos la historia, su definición e importancia. ¿Qué es la historia? ¿Cómo podemos definirla? Responder estas preguntas debería ser sencilla. Sin embargo, si navegamos en Internet o consultamos en los libros, encontraremos diferentes respuestas. Para poder comprenderla, es importante que retrocedamos en el tiempo hasta la época en que vivieron los griegos. En Grecia encontraremos a un personaje singular llamado Heródoto, considerado como el padre de la historia. Veamos por qué. En la época en que vivió Heródoto, ocurrió un acontecimiento importante, una guerra entre griegos y persas, que se conoce como las guerras médicas. Heródoto registra información valiosa acerca de esta guerra. Quiere saber por qué ha sucedido este conflicto. Para poder lograrlo, lee documentos y habla con testigos. Finalmente, organiza toda la información y la recopila en una obra llamada Historia, conocida también como los 9 libros de la historia. Como podemos apreciar, la palabra historia tiene origen griego, que significa indagar, investigar acerca de los hechos del pasado. En este sentido, podemos definir a la historia como relato de los acontecimientos del pasado. Profundicemos un poco más. Veamos ahora a la historia como una ciencia social. Heródoto afirma que la historia exhibe al hombre como un agente racional, es decir, que su función es en parte descubrir lo que el hombre ha hecho y en parte por qué lo ha hecho. Así, para Heródoto, la historia no es un simple relato de los acontecimientos del pasado, sino que además busca las causas de este acontecimiento, es decir, qué motivó a los seres humanos a actuar de este modo u otro. A partir del siglo XIX, la historia es considerada como una ciencia social que estudia los hechos realizados por el hombre. Esta concepción surge con el crecimiento de las universidades y la masificación de la educación hace unos 200 a 250 años con Leopold von Ranke. ¿Por qué es una ciencia? Porque usa métodos científicos para comprender el pasado. Observa y registra los acontecimientos y analiza y plantea hipótesis. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia al hombre y en su accionar en la sociedad, tanto de forma individual como colectiva, transmitiendo de una generación a otra información y memorias a los distintos pueblos del mundo. ¿Por qué es importante la historia? Porque nos vincula con el pasado, para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Conociendo el pasado, podemos asimilar la experiencia de otras personas, la experiencia de otros pueblos. Por ejemplo, Avicena, conocido en el mundo musulmán como Sina, médico filósofo persa, vivió entre los años 980 y 1037 después de Cristo. Él ya dedujo que las enfermedades eran provocadas por microorganismos, por lo que sugirió aislar al enfermo por 40 días, al-Arba y Niyya, que significa los 40. Los venecianos supieron de él y llamaron cuarentena al periodo de espera para curar una enfermedad. Por eso, gracias a él, sabemos que es importante permanecer en nuestras casas para no contraer la enfermedad del COVID-19, es decir, debemos permanecer en cuarentena.